Es el nuevo orden verde. El nuevo orden verde, ¿esto qué es? ¿De la Guardia Civil? No, digo yo, no tiene esto, me imagino que vendrá del New Deal, famoso de Estados Unidos, sí, después del crack, y ahora es el New Green Deal, que habla mucho en Estados Unidos, pero si quieres salimos de dudas, Vicente. Si le podemos preguntar a Pedro Fresco, que lo tenemos ya, ¿no? Don Pedro, buenas. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bien, los dos bien, los dos por el momento perfectamente. ¿Y tú también, Pedro, por ahí o qué? Yo también, perfecto, aquí a tope con el libro. Me alegro. Oye, ¿lo presentas hoy? No lo presento hoy, el libro salió ayer en librerías. O sea que fue ayer. Vale, entonces, ¿cómo es posible que te tengamos hoy? David, lo tenemos 24 horas más tarde de la presentación, esto no puede ser. Teníamos que esperar que se secara la tinta. Vale. 24 horas mínimo para que no haya manchurrones. Entonces bien. Bueno, Pedro, cuéntanos las claves del nuevo mundo por venir tras la transformación verde. El libro, lo que decías, no tiene nada que ver, ¿no?, con la Guardia Civil ni nada, ¿no? El nuevo orden verde no es el orden de nuestra benemérita, ¿eh? No es el orden verde ni tampoco de ningún partido verde que se parezca al verde tampoco. Vale, pues cuéntanos entonces, ¿de qué va? Al final lo que quería hacer con este libro era hacer un ensayo sobre la transición energética haciendo un poco de prospectiva, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo? Pero no cómo va a cambiar la tecnología, que eso más o menos ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Eso es una parte del libro, pero es una parte minoritaria. Al final, el libro coge como diferentes carriles, diferentes carreteras, y quiere explicar cómo va a cambiar la tecnología, por supuesto, pero también la geopolítica, cómo va a cambiar la economía y los impuestos, que es una cosa que nos importa mucho, cómo van a cambiar los empleos, una cosa fundamental, e incluso cómo van a cambiar los valores sociales, ¿no?, que tenemos y cómo son nuestras sociedades, ¿no? Es un libro muy ambicioso que toca prácticamente pues casi todos los campos de las ciencias sociales, ¿no? Y siempre basado en la energía, en la transición energética y en el cambio energético que viene en las próximas 3 o 4 décadas. Pedro, muchos gurús de la energía y de todo esto, incluso a ti mismo te incluyo entre mis gurús de la energía. He visto que todos citan que el siglo XIX lo citaban lo relacionaban directamente con el carbón. El siglo XIX llegó a ser lo que era por esa revolución industrial, por el carbón. La segunda revolución industrial, que el siglo XX fue gracias a los hidrocarburos. Y en el siglo XXI, ¿podemos decir que será el siglo eléctrico y además renovable? Va a ser seguro el siglo renovable, eso no hay ninguna duda. Que sea eléctrico o no, dependerá un poco de cuáles sean las formas finales al final que consigamos transportar la electricidad, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos en medio, por ejemplo, de una política en Europa que enfoca hacia el hidrógeno verde y es una de las formas también que puede dar energía final. Hay que tener en cuenta que el hidrógeno verde al final viene de la electricidad también, con lo cual esa electricidad renovable siempre va a ser el origen de todo. Porque a nivel tecnológico, el único hidrógeno verde que tenemos es el que se consigue cogiendo agua, electrolisis con placas solares, generas hidrógeno separando el H2O, el H, y ese H te lo guardas y ese es el hidrógeno que lo podrías conseguir de forma verde. De forma verde. Se llama hidrógeno verde cuando está hecho con electricidad de origen renovable. Puede ser solar, puede ser eólica, puede ser de otro tipo. Al final es lo que yo creo que todos hicimos en el colegio en su momento, ¿verdad? Que se ponía una corriente eléctrica en un vasito de agua con 2 tubos de ensayo y en cada tubo de ensayo por un lado iba el oxígeno y por otro iba el hidrógeno. Sí. Y después cuando sacabas el tubito de ensayo del hidrógeno y le ponías un mechero, aquello salía la llama, ¿verdad? Porque el hidrógeno es inflamable. ¿Y cómo podía ser, a esa edad, cómo podía ser que del agua saliese eso, verdad? Claro, era imposible. Además es un proceso muy antiguo que se conoce desde el siglo XIX, pero es una de las vías claras que tenemos en el futuro y que en España vamos a empezar a explotar. En cuestión de 2 o 3 años vamos a ver proyectos de hidrógeno en prácticamente todas partes. Pero, por ejemplo, ahora hay velocidades que... pongo un ejemplo de hace unos días. Y no tiene nada que ver con esto, pero al final verás cómo tiene relación. En la Fórmula 1, Honda ha dicho que va a dejar de ser proveedor de motores a final de 2021 y dice que una de las razones es porque tiene que centrar todos sus esfuerzos en el vehículo eléctrico. Porque sí que es cierto que Honda había trabajado muy en esta dirección, pero se había centrado sobre todo con el Clarity y el otro modelo que tenía, no me recuerdo el nombre, en el hidrógeno. Y quizá el hidrógeno sí que puede funcionar a día de hoy, en esta década, en un lugar como Japón, pero para el resto del mundo todavía lo llevan un poco largo, ¿no? Y el estar desacompasado en los tiempos quizás le ha penalizado. ¿Hay que estar en el sitio y en el momento con la tecnología exacta ahora, cuando vino el cambio?
Claro, bueno, aquí yo creo que hay que puntualizar una cosa. Cuando hablo del hidrógeno, que va a ser importante, va a ser muy importante, pero, por ejemplo, yo no creo que vaya a ser importante para lo que es el vehículo particular, ¿no? En ese caso, yo creo que la electrificación y las baterías es una tecnología superior porque es mucho más eficiente que todos los cambios que tienes que hacer con el hidrógeno para generarlo, para comprimirlo y para liberar después la electricidad allí, ¿no? El hidrógeno tiene ese problema, que es que pierdes mucha energía en todo el camino entre generarlo y utilizarlo. Lo que pasa es que el hidrógeno sí que nos da soluciones para un montón de situaciones donde la electrificación no llega. Claro. Desde los aviones hasta los barcos, hasta las industrias. Donde un depósito es fundamental para que funcione esa tecnología. Claro, incluso, por ejemplo, ahora hay un par de proyectos en España para algunos trenes en líneas que no están electrificadas y que puede ser muy costoso electrificar, pues que puedan funcionar con hidrógeno para sustituir el diésel. Sí, en Holanda y Alemania ya lo han hecho y les funciona muy bien. Exacto, entonces hay que tener, cada tecnología va a tener su nicho. Yo creo que hoy por hoy la electrificación es insuperable a nivel de lo que son vehículos pequeños, vehículos particulares y vehículo ligero. Por supuesto, trenes más electrificados también, pero en vehículos mucho más grandes que no sabemos muy bien cómo electrificar, pues un tráiler, ¿no?, que está 16 horas en carretera, o un barco, o muy destacadamente un avión, es el hidrógeno o posiblemente otro tipo de combustibles que al final consigamos hacer a través de la electricidad renovables, los e-fuels, que se llaman, también podrían ser otra solución, el queroseno sintético, por ejemplo. Esto se verá, veremos un poco cuál es la tecnología dominante en función de descubrimientos y de avances que a lo mejor todavía no vemos. Sí, podemos tener algún avance disruptivo, que nos cambie todo este panorama, ¿no? Decir, oye, pues han encontrado un formato para conseguir hidrógeno sin tanto gasto eléctrico y puede ser mucho más barato. Pues eso cambiaría un poco el paradigma. Correcto. O, por ejemplo, un queroseno sintético de forma muy eficiente. No sabemos cuál va a ser exactamente, pero sí sabemos que está la electricidad de origen renovable detrás y luego una transformación en energía final. Eso seguro. Sí, Pedro, esto es la tecnología que nos va a dar. Ya sabemos cuáles los mimbres que tenemos para hacer el sexto futuro, que puede ser vía eléctrica, como tú decías, coche eléctrico para transporte personal. Sobre todo las ciudades van a ser, yo creo que enteramente eléctricas. El transporte pesado en carretera, barcos, aviones, aunque también se están probando con aviones de un tamaño relativo para hacer de commuters, ese vuelo de media hora, 3/4, 1 hora también podría ser en eléctrico. Pero eso es la parte tecnológica. Vamos a la parte del usuario, a la parte política y a la parte también de los impuestos. El usuario hasta ahora, de ir por casa, tenía una factura de electricidad, una factura de gas, una de agua y luego el combustible. Podía negociar poco con sus proveedores. Era muy vertical el mercado hasta ahora. Ahora, como ya no dependemos del combustible fósil para movernos y podemos pasarnos a la parte eléctrica, y la parte eléctrica se ha renovado totalmente, nunca mejor dicho, por las renovables, se ha renovado el mercado, porque se puede negociar, nunca ha sido tan barato generar electricidad. ¿Cómo va a afectar esto al usuario final? Bueno, aquí es lo que has dicho, se abre una posibilidad enorme en el momento que el usuario se ha convertido en un posible productor a través de una tecnología que es perfectamente escalable a un nivel pequeño, como es la energía solar fotovoltaica. Luego hay una segunda parte también, que es que todo este cambio energético, donde vamos a empezar a prescindir de las centrales térmicas y vamos a comenzar a establecer una serie de energías renovables, aunque no sean escalables, aunque a lo mejor estemos hablando de aerogeneradores de 200 metros de alto, también abre la posibilidad a que pueda haber pues una distribución distinta de lo que es la propiedad de las fuentes de energía, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania hay muchísimas cooperativas eólicas, ¿no? Esto también podría llegar aquí. Sí, aquí en España creo que la primera ha sido en Gerona, que en un pueblo han comprado un aerogenerador y se lo han plantado ahí en todos los vecinos porque claro, esa tecnología del aerogenerador limita mucho el acceso porque es cara, es muy cara, en gran tamaño. Exacto, pero esto luego lo unimos a una tercera parte, que es que vivimos en la época de la información, en la época del inicio de lo que es la inteligencia artificial y del Internet de las cosas. Al final, vamos a un mundo donde vamos a poder producir, aunque no sea en nuestra casa, a lo mejor podemos producir a 100 kilómetros de nuestra casa, pero van a ser como kilovatios hora que tú produces, y vamos a un sistema mucho más abierto donde los vamos a poder compartir, donde los vamos a poder vender, donde los vamos a poder comprar y donde vamos a poder hacer una transacción mucho menos vertical y unidireccional
a la que estamos acostumbrados a pagar una factura. Que iba a haber muchas más variedades. Y yo creo que quien tiene un sistema de autoconsumo en su casa, pues ya sabe un poco de qué va esto, ¿no? Sí. Que genera, autoconsume, vende una parte y compra otra. Sí, el famoso volcado a la red, ¿no? Que tú tienes todo aquello que tú produces con tus placas en casa, que no puedes, bueno, que realmente no utilizas, lo vuelcas a la red y, bueno, a un precio distinto al que compras, pero hay un retorno. Sí, depende un poco del país. En España el precio es inferior al que tú pagas, ¿de acuerdo? Hay países donde directamente está lo que es el balance neto, que es kilovatio que tú viertes, kilovatio, digamos, que no pagas absolutamente nada. Esto es una cuestión un poco más compleja. Trueque, ya estaríamos casi en el nivel trueque, ¿no? Sí, es un poco, depende de cómo se hacen las tarifas de electricidad, si parte fija o hay parte variable. Bueno, esto sí un poco largo de comentar, sí. Pero bueno, básicamente esa es la idea. Pedro, todo esto nos lo explicas con distintos ejemplos en el libro, ¿no? Y tomas distintos caminos. A nivel de movilidad, ¿tú cómo ves nuestras ciudades dentro de 5, por ejemplo, y 10 años? Vamos a hacer un poquito en este caso, de ficción o de realidad, y vamos a ver, y dentro de 5 o 10 años te mandaré el audio para ver si has acertado. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a ver es una penetración de la electrificación. Yo creo que empezando masivamente por lo que es el transporte urbano, hablando claro de los autobuses. Y los taxis, todo lo que da vueltas en la ciudad se puede cambiar. Exacto. En cuestión de muy pocos años, y incluso diría que meses, todo lo que se compre nuevo en prácticamente cualquier ciudad que tenga cierto poder adquisitivo, de acuerdo, de Europa o de Estados Unidos, van a ser autobuses eléctricos, de acuerdo. Sí. También va a ir a los taxis. Todo esto además acompañado de las limitaciones que van a tener los centros urbanos por la contaminación, que también se está extendiendo en todo el mundo. Paralelamente a esto se va a extender el vehículo eléctrico. Vamos a ver más puestos de recarga en parkings públicos, por ejemplo, o en parkings privados, mucho más coche eléctrico. De hecho, ya se empieza a ver un poco más. Yo veo un Tesla todos los días, por ejemplo, ¿no? Pues ya se empiezan a ver, y ese proceso va a ir evolucionando. Vamos a ver con qué velocidad, porque cada año somos más ambiciosos, y luego, más a futuro, yo creo que a más de 10 años, va a llegar una disrupción nueva, que es el coche autónomo. Y el coche autónomo sí que va a ser un cambio de tablero, porque esto es más o menos un coche por otro, ¿verdad? Pero el coche autónomo nos va a llevar a una situación donde vamos a poder optimizar el coche de una manera terrible. Yo siempre recuerdo que un vehículo en España está el 97% del tiempo parado. Es un despilfarro de recursos absolutos. ¿El coche autónomo va a ser eléctrico necesariamente dentro de 10 años, cuando salga? Primero va a ser la electrificación. Sí. Una vez llegue el coche autónomo, no nos vamos a plantear que pueda no ser eléctrico. Ya. La ventaja que tiene... ¿No podría haber coches autónomos, pero diésel o gasolina? Podría haberlos, pero no va a tener sentido. Y voy a explicar por qué. El coste, la gran ventaja del vehículo eléctrico es su coste variable. El motor eléctrico es 3 veces más eficiente que un motor de combustión, por lo tanto gasta 3 veces menos en energía. Sí. Si le añades los impuestos, es todavía menos coste. En España, más o menos, por €1,50 hace 100 kilómetros. Lo que te interesa cuando tienes un coche eléctrico es hacer muchos kilómetros, cosa que no todos hacemos. Pero si un coche es compartido, si un coche es autónomo, si me coge a mí por la mañana, me deja y luego coge a un segundo y luego un tercero y coge a 15, vamos un poco a lo que hace un autobús o a lo que hace un coche, o un taxi. Perdón, va a hacer centenares de kilómetros al día. En ese momento va a ser incomparable la ventaja económica del coche eléctrico frente al coche de combustión, que primero va a gastar mucho más en variable, y segundo, es que además le vamos a subir los impuestos a la gasolina, al gasóleo y al gas natural, y posiblemente de forma muy destacada en los próximos años. ¿Piensas, Pedro, que el que contamine pagará más por el resto y los que vayan a tecnologías limpias se liberarán de esa carga impositiva, o al final este gobierno o el gobierno que venga nos dará la vuelta y volveremos a una situación como la actual, en que siempre vendrá grabada esa movilidad con un impuesto muy alto? Es una pregunta muy interesante, que la respondo en el libro, por cierto. Vamos a ver, el impuesto de hidrocarburos, y al final el IVA asociado que lleva, exacto, más o menos representa el 3% de la recaudación de España. Es muchísimo dinero. Mucho. Y siempre tenemos la sensación de decir, bueno, es que si se electrifica el transporte y eso el Estado lo pierde, lo van a meter en la electricidad. Vale. Entiendo que se piensa así, pero yo creo que es una forma de verlo que no es real.
La electrificación, la descarbonización, que al final depende en parte de la electrificación, va a ser una prioridad. Y como va a ser una prioridad, no nos vamos a poder permitir hacer la electricidad más cara que otras fuentes de energía. Por lo tanto, esa vía para recaudar va a estar vetada. No vamos a ver subidas importantes por emisión de CO2 en gasolinas, gasóleos y gases, pero no vamos a ver la electricidad. ¿Va a quedar el Estado sin recaudar esto? No. El Estado buscará otras vías de hacerlo. Yo propongo una vía en el coche que creo que es, en el libro, perdón, que creo que es la más factible, que es que nos acaben cobrando por kilómetro recorrido. Porque tecnológicamente eso se puede hacer hoy en día fácilmente. Totalmente se puede hacer. Pasamos por las autovías hace muchísimos años que se abre la barrera, ¿verdad? Sí. Casi sin poner ni un ticket. Y el coche conectado también soluciona eso. Bueno, el coche autónomo, por supuesto. No, no el autónomo, el conectado. El que está el conectado, constantemente conectado con la central. Pero yo creo que tenemos que entender que vamos al mundo del Internet de las cosas. Todos nuestros vehículos van a estar conectados. Sé que parece un poco como distópico de ciencia ficción, pero no es nada raro. Pero será una realidad sin lugar a dudas. Que haya interconexión e incluso que cambien impresiones entre los propios coches. Y nos pueden cobrar por eso. No quiero decir que vaya a pasar. A lo mejor no lo hacen por kilómetro. A lo mejor simplemente pagas un impuesto muy fuerte cuando compras un coche o de alguna otra manera. Pero la vía de electricidad yo creo que está vetada porque es que no nos lo podemos permitir. Bueno, Pedro es autor del nuevo Orden Verde, pero aparte también, por supuesto, licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia, trabaja desde hace ya más de una década en una importante empresa del sector energético, es además profesor colaborador del máster en energías. Bueno, podríamos dedicar prácticamente la hora entera para hablar del currículum de Pedro. Gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a los dos. Seguimos al habla con Pedro Fresco, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, un instante que nos espera ya Santos Patón. Sí, pero has visto, Vicente, ya tenemos una posible respuesta de dónde sacan los impuestos.